En este café de la Rue de Secol encontré por primera vez a García Márquez, hace 25 años ya. Era entonces un periodista muy joven, muy flaco, muy nervioso, un piscis inquieto, fumaba mucho y nadie lo conocía fuera de Colombia. Sentados en esta misma mesa, con la bruma y el frío de aquel invierno en la calle, hablamos de Faulkner, recuerdo. Hablamos de La hojarasca, que era entonces su único libro. Me pareció un tipo engreído, la verdad sea dicha. La misma impresión producía en gentes que se contarían después entre sus grandes amigos. La primerísima impresión fue de un tipo así un poquito, casi antipático. Es decir, antipático no, pero un poquito... A mí lo que me pareció fue tímido, sí, sin mucha iniciativa amigable con todos nosotros, sino un tipo como pasmado. Este era su hotel de entonces, el Hotel de Flandre, un modesto hotel de estudiantes de la Rue Cujas. Su cuarto, diminuto, una buhardilla. Aquí empezó a escribir El coronel no tiene quien le escriba. En el hotel de enfrente vivíamos yo y el poeta cubano Nicolás Guillén. Nicolás nos llamaba a gritos desde su ventana, a veces para darnos noticias de la lucha en Cuba contra Batista. Estabas aquí en este hotel y estabas en el piso de abajo. Claro. Ahí estabas escribiendo la mala hora. Y después me pasé para acá y como tú regresaste con Soledad, Sí. yo estaba todavía en este cuarto. Se ve que es fácil calcular cuánto tiempo tuve aquí. Porque yo me pasé para acá, di tú 15 días después que tú te fuiste. Sí. Y como regresaste, que no menos de un año. Claro, pero yo viví en ese cuarto abajo. Eso, 25 años después, Plinio y Gabo bajaban de la buhardilla. Ya se había publicado 100 años de soledad. Una tarde, caminando como ahora por el Boulevard San Michel, pero con 25 años menos, recuérdenlo, compramos Le Monde. Le Monde tenía una noticia pequeña de Colombia. Rojas Pinilla había cerrado El Espectador. Y García Márquez era justamente el corresponsal de ese periódico en París. De eso vivía. No es grave, me dijo, sentados de nuevo en la mesa del café. Al lado nuestro había jugadores de ajedrez. Y quizás por la calle, como ahora, uno de los eternos desfiles de protesta del barrio latino. No es grave, me dijo, de nuevo. Pero sí lo era. No volvió a recibir un centavo. Se le agujerearon los zapatos y el pullover, perdió kilos, solo comía espaguetis y se quedó un año en este cuarto hotel sin poderlo pagar. Cuando el periódico cerró, se acabó, se quedó naturalmente sin un centavo. Pero sin nada. Cuando dice nada, quiere decir nada. Pero, cosa curiosa, la dueña no le cobró. Una señora excepcional, Madame Lacroix. Años después, haría lo mismo con un joven escritor peruano, con Mario Vargas Llosa, que se quedó también en París sin un centavo. Sin saberlo, es ella una de las grandes mecenas del boom. Sí, García Márquez vivió en París situaciones extremas. Un día se vio obligado a pedir dinero en la calle para comprarse un pan. Trabajaba de noche y dormía hasta muy tarde para saltarse una comida. Trucos de pobre. García Márquez entonces, una vez que ya lo conocí bien, pues era un hombre frágil, tímido, casi inseguro. El que conocemos ahora, pues ya todos sabemos que cualquier cosa puede parecer menos eso, ¿no? Parece una roca, parece que sabe muy bien de dónde viene, a dónde va y lo que trae entre manos, ¿eh? Y bueno, pues nada, le di de comer y a él y a algún colombiano más, porque además tenía muchos amigos. Apenas natural, yo tenía de qué y con qué. Y pues, imagínate, todos ahí
mirando las paredes, no. Él no trabajaba porque, no sé, porque él lo único que sabía hacer era escribir. Él escribía todo el tiempo. Pero alguna vez me contaste que intentaste que lavara platos también, ¿no? Pues sí, yo había algunos momentos en que casi me exasperaba, ¿no? Y decía, bueno, habría que ir a sacar piedras del Ebro, como decimos en España, ¿no? Sí. Pero él se encontraba completamente perdido, no sabía cómo hacer para ganar dinero. ¿Recuerdas cómo era su forma de trabajo en ese momento? Claro, Gabriel casi nunca trabajaba de día. Porque de día había todos los problemas, había que hacer frente a todo lo que se presentaba y se conoce que no tenía tranquilidad. Pero en la noche es cuando se ponía a fumar y tac, venía a escribir. Mira, escribía todo el tiempo, toda la noche. La primera cosa que hacía todos los días, pero así religiosamente, era leer el correo. Porque esperaba ese famoso cheque que tenía que llegar, porque además él se lo había ganado ya. Era el dinero que le debían. Yo tenía un pasaje de regreso. Me lo hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba, comía lo que fuera y seguía escribiendo. Escribía todo el día. Estaba feliz de que hubieran cerrado El Espectador donde yo trabajaba para no tener que estar mandando corresponsalías, pues porque me dediqué a escribir totalmente, me dediqué a la literatura. Yo le incitaba y por eso le decía, bueno, hay que trabajar, hay que... De modo que el personaje femenino del coronel se parece mucho a ti. Yo creo que sí. Desgraciadamente, porque muchas veces he tenido una especie de remordimiento, porque la verdad es que la coronela es una señora que está empujando y aquel señor no puede hacer otra cosa. Y mientras tanto, dime qué vamos a comer. Dime. Anda, responde. No te quedes ahí pasmado. Dime, para algo eres mi marido. Dime qué vamos a comer. Dime. Mierda. Tacha tiene las claves del coronel, no tiene quien describa. Por esta razón, porque yo me fui finalmente para Venezuela y Gabo se quedó. Y me mandaba reportajes a la revista Momento. Y yo le conseguía que le pagaran, pero muy poquito, eran $30 un reportaje. Y él siempre estaba esperando que llegara un cheque. Siempre estaba esperando que llegara un cheque. Y siempre estaba pendiente del correo, del buzón de correo para ver si le llegaba un cheque. Y Tacha, que era su amiga, en ese momento le decía, no te dejes morir de hambre, sal, recoge periódicos, recoge botellas, así se vive cuando no hay dinero, etcétera, etcétera. Y él era incapaz de eso. Si uno mira, el coronel no tiene quien describa, se da cuenta de que ahí está toda esa situación, solamente que la trasladó a Sucre. Mientras tanto, ¿qué? ¿Te vas a sentar a esperar la pensión? Esa pensión que no viene. Vendrá. En una de tantas noches parisinas sucedió algo especial. Pasó algo especial, que fue lo que permitió que nos hiciéramos amigos. Y es que cuando salimos, estaba nevando. Y él nunca en su vida había visto la nieve. Y entonces, cuando vio la nieve, le comenzó a temblar la cara, las pestañas, comenzó a temblar la mano y salió corriendo, dando gritos y saltos, exactamente como los futbolistas cuando meten un gol. Gritaba, la nieve, nunca había visto la nieve. Un tipo de la costa que va a ver la nieve. Un costeño con nieve. Sí. Imagínate que ese apartamento, cuando yo lo tomé, el baño era, como dice el Plinio, estábamos en el 7º piso, y el baño era en el 4º. Una cosa bien francesa. Sobre la escalera
en el cuarto piso del baño. Lo primero que yo hice fue la cocina, le puse una ducha redonda, Sí, me acuerdo. ¿te acuerdas? De Eternit, con una entrada así. Ahí se bañó medio Colombia. Tocábamos, cantábamos y tocaban mis amigos guitarra. Vallecilla, ¿te acuerdas? Sí, Y Gabo. y Gabo. Entonces cantábamos con ellos y en fin, se animaba la fiesta, pero era una cosa estudiantil. Entre los muchachos que venían a aquellas fiestas había uno muy joven, no tendría más de 20 años, Dominique Couturier. Fue su primer traductor. Fue la primera persona que tuvo la idea de traducir una obra de García Márquez a otro idioma. Como yo era en aquel tiempo estudiante en la Sorbonne y estudiaba el español, tenía que hacer ejercicios. Ejercicios, claro, ¿no? de español, y entonces me di por qué no traducir en un libro que acaba de escribir en aquel tiempo, que era El coronel Nutinier quien le escriba. Y empecé a traducir sin leer la obra, y después de 2 o 3 páginas me dije, pero esto es muy bueno, y voy a leerlo integralmente, y después de haberlo leído, me di, yo voy a traducirlo no solamente para hacer el ejercicio de estudiante, sino como traductor para una editora aquí en Francia. ¿Qué éxito tuvo esa Pues edición? Gabo me había dicho, aquí en Francia mis libros no tendrán éxito, porque tenía una comprensión de los franceses que hacía que para él sus libros, hasta 100 años de soledad, no han tenido el éxito que ha tenido en otros países. ¿Cuántos libros se vendieron Y hasta lo que me recuerdo, salieron 4.000 ejemplares y vendieron, me pagaron como derechos de traductor, no sé, como 1.200 ejemplares, y 1 año o 2 años después lo echaron al pilón, como dice en Francia. Lo destruyeron? Aquel París de miseria, pero también de afectos que perduran. Aquel París dorado y duro y finalmente inolvidable de nuestra juventud, en el que sin conocerse entre sí pero viviendo en el mismo barrio, García Márquez escribía entonces El coronel no tiene quien le escriba, Vargas Llosa, La ciudad y los perros y Julio Cortázar, Rayuela. Se acabaría para García Márquez en el invierno de 1957. Solo volvería 11 años más tarde, ya con algunos pelos grises en el bigote, con 15 kilos más y la fama mundial que le había dado 100 años de soledad. En 1957, en París, Gabo esperaba una oportunidad que le llegó cuando Plinio Apuleyo Mendoza lo invitó a Caracas a escribir en una nueva revista, Momento. Y lo fuimos a recoger con Soledad un 27, 28 de diciembre del año 57, del mismo año en que fuimos a Moscú. Él llegó, lo recogimos en el aeropuerto, estaba flaco, verde, cadavérico, el hambre, el frío de París, todo eso. Y yo me lo tuve que llevar directamente del aeropuerto, me lo llevé a la revista porque estaba cerrando el número de fin de año. Y lo metimos en la pequeña pensión en San Bernardino. El domingo, un día muy bonito, en Caracas, le dije, Gabo, es 1 ya de enero. Tienes la oportunidad de irte a la playa conmigo y de salir de esa penuria que tienes en la cara y esa cosa, vas a tomar un poco de sol al fin, del sol del Caribe y no sé qué. Y Gabo se quedó mirando y después dijo, tengo la impresión de que algo va a ocurrir y de que no vamos a poder ir a la playa. Le dije, Gabo, pero ¿qué es lo que puede ocurrir? En un día tan lindo, la playa, ahí vamos, está el carro, Soledad nos lleva. Creo que algo va a ocurrir. Y en ese momento comienza a escucharse un ruido tremendo, que es un bombardeo. Nadie se había imaginado jamás
en toda la historia de Venezuela que un domingo tranquilo iba a escucharse un bombardeo, boom, boom, y luego cañones antiaéreos. Y en ese momento nosotros asomamos al balcón y veíamos que salían, que venían unos aviones en picada, ametrallaban un palacio, luego subían y eran perseguidos por bolas de humo, bolas de fuego, que eran los cañones antiaéreos. Y en ese momento llegó Soledad, dijo, se levantó la base de Maracay y están ametrallando el palacio de Miraflores. Y efectivamente no pudimos ir nunca a la playa. Él llegó allá y nunca le sacamos cédula ni nada, era feliz, no, y fue indocumentado, sí, y ya verdad, y escribió unos grandes reportajes. Lo que es triste es que nadie lo descubrió, es decir, nadie descubrió el escritor que había allá. Pero en esa época yo sostengo que primero era Piscis, ahora es Tauro, eso es el que ha tomado la fuerza, y era perfectamente brujo. Es decir, temblaba y decía, se va a caer ese vaso, se va a caer ese vaso, y se caía el vaso. Una cosa perfectamente mágica, extraña, que tenía, y ya no las tiene ya, porque ya cambió hasta su contextura física, ahora es un tipo, pero antes era un tipo flaco y con premoniciones increíbles. Porque, como todo poeta de verdad, Gabo es profético, y decía, mira, ¿ves a esa señora de blusa rosada? Esa es colombiana, mi querido. Dije, pero Gabo, por Dios, estamos a muchos... Carajo, es colombiana. Y además muy probablemente de Pereira. Entonces, pero es que lo asombroso, lo maravilloso es que era de colombiana y era de Pereira. Y entonces, eso pues es una cosa que me deslumbró a mí y lo recuerdo. Y así en todo él tenía un sentido de anticipación, profético de verdad. Fuimos con Gabo a entrevistar a un viejo mayordomo del Palacio de Miraflores, que estaba ya desde los tiempos de Juan Vicente Gómez. Para él todos los que habían pasado por ahí eran buenísimos. Mi general era un hombre muy bueno, como el general Marcos Pérez Jiménez, otro hombre buenísimo, porque claro, pues era la visión de un mayordomo. Aquí dormía, bueno, lo que pasa es que mi general Juan Vicente sí no le gustaba la cama, sino tenía que dormir en una hamaca, y tenía hasta un gallo, no sé qué, y comienza Gabo a ver eso con los ojos desorbitados y salió y me dijo, ¿te das cuenta que no se ha escrito la novela del dictador? Hay que escribir la gran novela del dictador, y se puso a leer historias del dictador y ahí sale El otoño del patriarca, de ese episodio. Un buen escritor, una frase la puede convertir en una novela, ¿sí? Y un hecho histórico llamativo también se puede convertir en una gran novela o en parte de una novela. Gabo llegó y dijo, oye, hay un avión y nos llevan a los periodistas a La Habana, vente conmigo. Y nos fuimos con él a La Habana. Y efectivamente coincidí eso con la llegada de Fidel allá. Y Gabo quedó, claro, un poco fascinado con ese espectáculo extraordinario de ver esa multitud, etcétera. Eso sí, se portó un poco cobardemente porque nos sentaron en una tribuna de honor, muy frágil porque era de madera, establecida al lado de Fidel. Y había una multitud, 1 millón de personas que pujaba por acercarse, contenido apenas por una hilera muy frágil de milicianos. Dijo, esta vaina se va a caer y nos van a matar y masacrar a todo. Vámonos. Y nos refugiamos en Palacio, y nos bajamos cobardemente y nos metimos en el Palacio a mirar por televisión la manifestación. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Después de la experiencia en La Habana, Plinio se devuelve a Bogotá y Gabo a Caracas, hasta que Plinio lo volvió a llamar con una sorpresa. Gabo, hay una vaina magnífica, vente que aquí ya tienes trabajo, perfecto, vente aquí para Colombia, ya sabes que tienes un trabajo, yo te cuento. Y llegó con Mercedes, que estaba esperando a mi ahijado Rodrigo, y me dijo, ¿cómo es la vaina? ¿Cuál es? Le dije, pues nada menos que estamos al frente de la agencia cubana Prensa Latina. Lo que pasa es que un día llegó Massetti, el director argentino, y conoció a Gabo, y me dijo, ustedes dos no se pueden quedar juntos acá, esa yunta no, yo necesito gente como usted, uno de los dos se viene conmigo. Y yo no quería ya salir de Colombia, y Gabo se quedó pensando, y dijo, bueno, yo me voy. Y salió y nunca más volvió a vivir en Colombia. Esa fue su salida. Él se fue a trabajar allá, a La Habana primero, y después lo mandaron a Nueva York. Y comenzó a darse cuenta, él, con Massetti, de que había una célula del Partido Comunista que se reunía
en las noches, a las 2 de la mañana, allá en La Habana, para acogerse la agencia. Y Macetti dijo, no, ustedes no pueden formar un grupito aparte, aquí todos estamos con la revolución, etcétera, etcétera. Como siguieron reuniéndose, los echó. Me llamó y me dijo, mira, yo renuncié, de todas maneras, vente conmigo, que yo no sé si Fidel aceptó o no, pero vente para aquí, para La Habana. Gabo está en Nueva York. Yo llegué allá, y cuando pensamos que Fidel no aceptaba la renuncia de Macetti, que había sido un hombre clave para él, llegaron los milicianos que se reunían a escondidas y se tomaron la agencia por completo. Yo quedé convertido en contrarrevolucionario y me fui a buscar a Gabo a Nueva York para decirle que había renunciado. Cuando llegué a Nueva York me estaba esperando Mercedes en el aeropuerto y me dijo, Gabo ya renunció también. Y entonces no le mandaron el pasaje de regreso a Bogotá. No se lo mandaron, porque por la renuncia. Lo dejaron sin pasaje de regreso. Y entonces Gabo dijo, mira, no tengo plata, me voy para México, yo no quiero volver a Colombia, me voy en autobús, pero no me alcanza la plata sino para llegar a Nueva Orleans. Mándame lo que tú puedas. Y lo que yo le pude mandar fueron $150 en ese momento, y con eso llegó a México. En la raya la primera yo me parto el corazón. Siempre mi referencia es el 2 de julio de 1961, en que significativamente llega García Márquez a México y muere Hemingway. No se sabía que era suicidio. De suicidio de Hemingway se habló en 66 o en 67, ¿no? Entonces en ese momento, yo que tenía 21 o 22 años, tenía una noción de literatura hispanoamericana. Bueno, yo conocía a García Márquez porque había leído El coronel no tiene quien le escriba en la revista Mito. Llegué aquí por pocos días, pero me agarró tanto la ciudad que decidí buscar algo que hacer para seguir viviendo aquí, y encontré nada menos que el canal de la universidad, el canal de la UNAM. Cuando Matsaub me llamó para que hiciera un curso de literatura por la radio, el susto que aquello me dio es peor que el que tengo ahora. Y lo hice porque me di cuenta de la gran utilidad que eso podía tener. Conocí a Gabriel García Márquez allá por el 1962, en la Ciudad de México y en la calle de Córdoba 48. Una casa llamada La Mansión de Drácula, por su evidente aspecto transilvánico, y sede de la compañía productora de cine de Manuel Barbachano Ponce, que al llegar a México a principios de los 60, Gabriel García Márquez fue recibido en la Mansión de Drácula por un equipo que incluía muy señaladamente a Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, que fue quien me presentó en Córdoba 48 al recién llegado García Márquez, al cual yo ya conocía desde luego como el joven escritor de La hojarasca, un libro de apariencia rústica y entraña nobilísima, pues de él, me parece, surge el universo creador de Gabo. En esa época, él y yo fabricábamos guiones de cine, demostrando nuestra verdadera vocación cuando nos deteníamos horas en colocar una coma o en describir el portón de una hacienda. Es decir, nos importaba lo que se leía, no lo que se veía. Yo se lo pago, don Perfecto. No más que me tope con la suerte. Ni con 10 años de gritadas me podrías pagar este estuchito. He visto algunas de las películas basadas en sus historias. Yo creo que no, que la grandeza está en su literatura. Yo no recuerdo momentos, obras completamente logradas basadas en su obra.
la edad de Cristo. Aún con 3 ojos, Gabo no parecía ver claro el cine. Pero los devaneos de García Márquez con el cine y la música han sido su gran pasión. Muy joven fundó en Bogotá el primer cineclub, antes de irse a estudiar a Roma cómo escribir guiones. Ya en 1954, en Barranquilla, con su gran amigo Álvaro Cepeda Zamudio y Luis Vicens, producen en Puerto Colombia, Barranquilla, La Langosta Azul, primer mediometraje de surrealismo caribe, protagonizado por Nereo López y Cecilia Porras. En Colombia, en Cartagena, principalmente en Cartagena, se está hablando de Gabo desde los preescolares. Imagínese usted qué tan grande es. Desde el Caribe colombiano, García Márquez ha logrado proyectar un universo que ha llegado a todos los rincones del mundo. Cartagena, la ciudad de sus anhelos, ha servido como marco para algunas de sus más notables novelas. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que desde que tenía 17 meses, 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador, con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. Bueno, la lengua, la cultura, la literatura hispanoamericana tiene una inmensa deuda con García Márquez, uno de los grandes transformadores de nuestra lengua y por tanto de nuestra cultura. Después del Quijote, la otra gran novela importante en lengua castellana es obviamente 100 años de soledad. Y a mí me impresiona mucho cómo un país y la lengua en su totalidad celebra a un escritor vivo. Creo que esto no tiene precedentes en ninguna cultura, es decir, esta celebración del escritor como un ser extraordinario, no es un político, no se celebra a un político, no se celebra a un héroe militar, se celebra a un escritor y esto me emociona y me llena de una agradable perplejidad. García Márquez a sus 80 años recibió no solamente el homenaje oficial de las academias, pero la gente de acá que le gritaba entusiasmada como a un cantante, y no es peyorativa esa comparación, es lo que logró la palabra escrita, un escritor, ser famoso o más famoso que una cantante, es que la gente acá era entusiasmada, ¿no? Con las manos y todo eso, queriendo expresar su amor. El libro, claro, lo tenemos traducido desde hace no sé cuántos decenios al rumano, tenemos sus memorias traducidas, una amiga mía es traductora de Gabo al rumano, todos sus libros están traducidos. Él le tiene miedo a las masas de gente, a todo eso, pero estaba muy emocionado y exultante, completamente exultante, feliz de ver cómo lo quiere la gente en Colombia y en el resto del mundo.